quisiera compartir con ustedes un poquito de cómo fue el proceso de restauración en mi vida, cómo es que dejé atrás la homosexualidad. En otro video ya describo cómo se desarrolló esto en mi vida, pero brevemente quisiera introducir esto, qué fue lo que me llevó a mí a dejar atrás este estilo de vida, ¿no? No fue de la noche para la mañana, no tuve una conversión radical en un momento, sino más bien fue un proceso bastante profundo y bastante loco en realidad, porque comenzó estando yo en el estilo de vida homosexual. Comenzó un gran desencanto, una gran desilusión por ese estilo de vida, ¿no? Y comencé a sumirme paulatinamente en una depresión en mi vida porque no encontraba mi verdadera identidad, quien yo era en realidad. No sentía un propósito, no sentía satisfacción plena para mi vida. Recuerdo una instancia en donde con uno de los amantes que conocí en el año 95 a través de la internet, que era el boom en ese tiempo, fuimos a una ciudad, un país donde se festeja el carnaval, muy famoso, y estábamos allí en el área gay de la ciudad y vi a hombres, por primera vez, hombres grandes de 60 y pico de años, eh, como depredando, ¿no? A jóvenes, ¿no? Y en un momento como que tuve una vislumbre de qué es lo que sería mi vida de ahí a 40 años, ¿no? Y realmente vi algo muy oscuro, ¿no? Como que en los ojos de estos hombres había realmente muerte, eh, no había propósito, no había plenitud, no había frutos, no había prosperidad, no sé, fue algo tan terrible como si hubiera visto un fantasma. La persona que me acompañaba, obviamente esa relación y la de muchas otras, eh, que fueron fracasos amorosos, ¿no? Lo que contribuyó aún más a mi desencanto, a mi desazón, a mi descorazonamiento por ese estilo de vida, ¿no? Y llegué realmente a un punto, luego de haber probado drogas, alcohol, en fin, llegué a tocar fondo, ¿no? Un 11 de noviembre del año 95, donde realmente fue tan impresionante el dolor que sentí que tuve que tomar una determinación. Y ahí fue la gran encrucijada, el gran día donde yo me vi confrontado con una decisión que tenía que tomar que determinaría mi vida. Retratoyéndome un poquito, en el año 92 había conocido en la universidad a un grupo de cristianos de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ustedes habrán escuchado este ministerio, este movimiento universitario y profesional que se dedica a compartir a Jesús con otras personas. Llegué a hacer la decisión de darle una oportunidad a Jesús en mi vida, porque realmente ya había estado experimentando el dolor, la frustración del tener este gran vacío, esta gran lucha, estos sentimientos que yo no deseaba tenerlos, pero que cuando le daba rienda suelta y practicaba la homosexualidad, sentía gran placer, todo luego un círculo de autocondenación, de sentirte culpable, sentirte vergüenza, etcétera, que se encadenaba cada vez que había algún tipo de actividad orgánica, ¿no? Así que en mí, como digo, dado que mis padres pudieron transmitirme, infundirme temor de Dios al enviarme a una escuela parroquial en la primaria, ¿no es cierto? Había en mí una necesidad de un deseo superior, ¿no es cierto? Así que comencé a frecuentar con jóvenes de diferentes iglesias, diferentes congregaciones en la ciudad, pero de vuelta nunca confesé, nunca pude, o se dio el contexto para yo poder confesar abiertamente y honestamente la lucha que estaba teniendo. Obviamente esto llevó a un gran desgaste, una gran doble vida donde dije allí en el año, olvídalo, ¿no? Porque no podía estar llevando dos vidas a la misma vez. Fue en el año 95 cuando realmente me involucré plenamente en el estilo de vida homosexual, ¿no? Así que ese 11 de noviembre del año 95, cuando yo toco fondo, realmente fue increíble porque pedí un clamor a Dios. Dije, Señor, es muy intenso el dolor que yo siento y vi que había una bifurcación en mi vida, ¿no? Y era seguir lo que mis sentimientos, mis emociones me dictaban con respecto a mí, vivir toda una vida, continuar viviendo una vida eh, homosexual o decidir dejar atrás todo eso y buscar realmente y agresivamente a Dios en esta área de mi vida, ¿no?
y decidir creer en quien Él decía que yo era, ¿no? Así que obviamente decidí creerle a Dios porque en ese dolor, en ese tocar fondo, realmente tuve una revelación, la revelación del poderoso amor de Dios, que realmente me descolocó, como decimos en mi país, que fue tan potente, tan poderoso ese encuentro, que pude realmente por primera vez en mi historia experimentar una presencia mayor, la presencia de Dios en mi vida, su Espíritu Santo, haciéndose tangible y palpable en mi ser, y poder tener una vislumbre de esperanza, de sanidad, como que se hubiera prendido una luz al final de un largo túnel que yo tenía que recorrer, ¿no? Sin saber con 23 años qué es lo que me depararía este caminar, pero decidí aferrarme a esa presencia, ese poder divino, si bueno, Dios, yo me aferro a quien vos decís que sos vos y creer lo que vos dices con respecto a mí, ¿no? Y comencé a transitar un proceso de restauración. Lo que primero hice ese sábado 11 de noviembre fue hablar con uno de los líderes de una de las congregaciones, la que había visitado, realmente confesarle abiertamente, es decir, esto está pasando en mi vida, ¿no? Y recuerdo esa noche que él me escuchó atentamente y me dijo, ¿sabes qué, Mauricio? Me puedo identificar con vos, no porque tengo o haya tenido una lucha homosexual, sino porque tuve un tiempo en mi vida preso de la adicción sexual, ¿no? No podía dominar la masturbación, como si ya estando casado, ¿no? La fantasía. Hasta que un día que mi esposa me descubrió masturbándome en el baño, ¿no? Así que esto fue terrible para mi familia, pero con el apoyo de mi esposa y de otra gente yo pude superar esta adicción, ¿no? Así que pude experimentar el poder restaurador de Dios. Yo te quiero asegurar de que vos vas a poder también experimentar este poder. Ya lo estaba experimentando, así que el testimonio de este hermano confirmó a mi vida realmente del poder de Dios y me dio realmente esperanza. Por eso es importante cuando alguien, nuestro testimonio, no importa cuál trasfondo tú tengas, cuán exótico sea tu pasado, ¿no es cierto? No importa, lo importante es que tú hayas tenido un encuentro poderoso con Jesús y que él intervenido en esta área significativamente en tu vida. Así que él me dice, mira, él era misionero americano, iba a estar viajando 2 meses a su país, yo iba a traer material, pero yo te quiero conectar con una consejera cristiana, también misionera en Buenos Aires, la ciudad más importante de aquí de Argentina, como ustedes sabrán. Me dice, yo le voy a hablar y le voy a decir que se ponga en contacto, vos ponete en contacto con ella, busquen, buscar y viajar, así que pude finalmente hacer ese viaje el 6 de enero, recuerdo 5 de enero del año 96, ¿no? Donde pude confesarle, pude abrirme, y ella, unos meses antes, había estado en Estados Unidos y había comprado el material, un material valiosísimo, ¿no? Realmente una epifanía, una revelación del poder y del amor y de la persona de Dios tremendamente poderosa, ¿no? Lo que me ayudó a convertirme en un verdadero adorador, ¿no? Y empezar a descubrir el poder espiritual que hay cuando adoramos. Pero ¿cómo poder espiritual? Sí, realmente se producen cosas a nivel espiritual que no comprendemos cabalmente, pero sí leemos cuando, por ejemplo, el rey Saúl era atormentado, no era oprimido por influencias espirituales demoníacas que hacían, llamaban a David, en ese tiempo no era rey, y ahí que hacía, ponía a tocar un instrumento, a cantar, quizás no sabemos, pero decía que inmediatamente estos espíritus lo dejaban y este rey dejaba de variar y empezaba ganaba otra vez la cordura, ¿no? Así que cuando adoramos a Dios, realmente se producen cambios en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, hay toda una revolución en nuestro ser que también incluye nuestra espiritualidad. Así que comenzó ese proceso muy profundo en este año que ya había comenzado, pero se intensificó a medida que yo pude hablar con esta hermana, darme cuenta que descubrir que había hombres que habían salido de esto que Dios había restaurado. Para mí fue realmente una esperanza y estos 2 hombres se transformaron en como faros para mi vida, ¿no? Comencé a traducir este material de Living Waters. Increíblemente, al yo volvía a Córdoba, obviamente viajaba cada 15 días, una vez al mes para tener estas sesiones, y este manual de aguas vivas, a medida que iba leyendo, hay tareas que iba procesando, a medida que adoraba a Dios con la música de Dennis Jernigan, realmente todo un proceso de cambio y de transformación comenzó en mi vida, ¿no? Y eh, Dios no solamente comenzó a transformarme a mí, sino también cuando regresé. Una de las cosas que aprendí era que la sanidad
que el quebranto no ocurrió, no se dio en un contexto aislado, no estaba yo en una isla, ¿no? El quebranto en mi vida se produjo en un contexto relacional y que Dios quería utilizar ciertamente un contexto relacional para tratar con estas áreas y para traer sanidad y restauración. Así que eh, confesé mis luchas a un grupo de 3 hermanos, varones y 2 hermanas mujeres, del grupo de jóvenes de esa congregación, todos universitarios. Y a medida que íbamos eh, traduciendo este material, iba compartiendo con ellos, y no solamente la restauración comenzó a suceder en mi vida, sino también en la vida de ellos. Fue algo realmente, un tiempo en el año 96 y 97 de unas dinámicas de crecimiento fenomenales, ¿no? Fenomenales, ¿no? Y básicamente el cambio no fue mi meta primordial, ¿no? Lo que sucedió en este tiempo era que Dios salió a mi encuentro y Él podía ver mi gran necesidad. Mi alma estaba sedienta, ¿no? Mi espíritu estaba hambriento de ser alimentado por Él, por la palabra de vida, por el Espíritu Santo, por relaciones reales, ¿no? Por amar de una manera no erótica, no romántica, de una manera saludable, ¿no? Y lo que el Señor comenzó a hacer es alimentar mi alma sedienta y mi espíritu hambriento, ¿no? Y a medida que vamos siendo alimentados, ¿qué vamos haciendo? Vamos creciendo, vamos madurando y a medida que vas creciendo, te vas despojando de cosas que ya no te caben más, ¿no? Hoy no usas lo que usabas hace 10 años, ¿no es cierto? Así que realmente lo que sucedió fue impresionante. Quiero compartir algunas de las cosas en que incluyó este proceso de sanidad, ¿no? Pero como se ha hecho un poquito largo este video, lo voy a hacer en el próximo video. Espero que haya sido bendición. No te pierdas de escuchar mi próximo video, de verlo. Ora, pedirle a Dios que Él no, que esto no sea solamente información, sino que traiga revelación a tu vida.